Ok. ¿Por qué se toca ahí? Es una... ¿Sí? Ok, clase de Zohar Parshat Shmini. La porción de esta semana es bastante particular por un par de cosas. Les doy datos que son hechos que tienen que ver con esta parashá y después vamos a ver cómo se unen todas. Una de las cosas más particulares que tiene esta porción es que en el versículo 16, en la quinta sección de esta semana, entre medio de dos palabras está la mitad de la Torá. ¿Sí? La mitad de la Torá en palabras aparece en esta porción. Y no es una palabra, es un espacio vacío. La Torá tiene, la cantidad de palabras que tiene son ¿cómo se dice? Pares. Entonces no hay una palabra que es la mitad de la Torá en palabras, una mitad de este lado y una mitad de este otro. Hay solo dos palabras y entre medio esa es la mitad. Ahora lo increíble es que la palabra que está de este lado y la de este lado son la misma. ¿Sí? Darosh, Darash, se pronuncian distintas, pero son exactamente la misma palabra y son las mismas letras. Es decir, que en el punto medio de la Torá, de cada lado, hay lo mismo. Y nosotros, si tomaron el curso intermedio o el curso 3, hemos hablado del punto medio, de la cortina del punto medio. Y el espacio que se crea en esa famosa cortina del punto medio es la desaparición de la cortina. Literalmente lo que se busca en el encontrar la cortina del punto medio es buscar ese lugar en donde, si de los dos lados tengo exactamente la misma energía contrapuesta, el punto medio desaparece. Es una ley física, dos fuerzas que se encuentran en un mismo punto y esas fuerzas tienen la misma intensidad, se neutralizan. Literalmente lo que se está midiendo, que es la fuerza desaparece, no se suma, desaparece. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber acerca de la energía disponible esta semana es la manifestación de la columna central desde el punto de vista de la Torá. Desde el punto de vista del tiempo, del calendario, hay 2 días en el año que tienen la misma energía que la que tiene esta lectura de la Torá y esta porción. ¿Cuáles días? Los equinoccios, ¿sí? En el equinoccio de primavera y el de otoño hay exactamente la misma cantidad de noche que la misma cantidad de día. Con lo cual son 2 días que tienen esa energía perfecta de columna central, de punto medio. Y hay toda una semana, que es la semana de la porción de Shmini, que tiene esta energía de la desaparición de las fuerzas opuestas. O más aún, la aparición de un balance perfecto de fuerzas opuestas que hacen que desaparezca el agarre que el mundo físico
que la limitación del mundo físico tiene sobre nosotros. Por otro lado, dentro de la historia de esta semana, aparece la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, las dos personas más elevadas espiritualmente que habían en el pueblo de Israel, que habían salido de Egipto con todo el pueblo de Israel 2 años antes, mueren porque según nos dice la Torá, Vaithu bene Aarón, y vinieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y trajeron braseros y ofrecieron una ofrenda de fuego y ese fuego fue visto como un Esh Zarah, como un fuego extraño, Asher lo tziva, que no era lo que les habían, Asher lo tziva otam, que no era lo que les habían ordenado. ¿Sí? Los primeros que tenían que traer, el primer Cohen o sacerdote que tenía que traer un sacrificio era Aarón. Pero ellos, dice, pero ellos empujaron el tiempo frente a Dios y fueron consumidos. ¿Sí? Los tipos vinieron, trajeron una ofrenda, la pusieron sobre el altar y el fuego que descendía sobre la ofrenda, en lugar de consumir el incienso, los consumió a ellos. ¿Sí? Le dieron a elegir y esa luz descendió, vio y dijo, ¿sabes qué? Estos dos son mejores, son una mejor ofrenda que el incienso, y se los llevó a ellos. Pero lo importante de esto es esta idea de que empujaron el tiempo. ¿Sí? El error que cometieron o lo que... Y sabemos que, según nos cuenta el Midrash, la razón por la cual esto sucedió es porque estaban alcoholizados. Que no es claro si estaban realmente borrachos de haber tomado alcohol o si estaban alcoholizados o embriagados de la energía que se había manifestado con la inauguración del tabernáculo en el desierto. El hecho es que trajeron esta ofrenda y murieron. Y si uno entiende que la palabra ofrenda, el famoso el corbán, viene de karov, de acercarse. La idea del traer una ofrenda era para acercarse a tener adhesión con el Creador. ¿Cómo es que acercarse al Creador mata? Más allá de que, digamos que el error que ellos cometieron fue empujar el tiempo. Pero lo hicieron a propósito, no eran tontos. Y el Zohar explica que literalmente ellos pensaron que se acababa que se revelaba el Gmar Tikkun. ¿Por qué? Porque era el 8º día. O percibieron, ahora vamos a explicar por qué esta idea de... Por cierto, la porción Shmini quiere decir octavo, y se llama octavo porque la porción comienza diciendo Vaiva Yom Ashmini Kara Moshe le Aarón ulevanav, y sucedió que en el 8º día convocó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos y les dijo: tomen un becerro, esto, lo otro, vamos a inaugurar el Mishkan, vamos a hacer los primeros sacrificios. Ahora, ya lo hemos explicado muchas veces,
que la palabra día, cuando aparece en la Torá, no se refiere a, si empezamos a contar una semana de hoy, ¿sí? No es el martes que viene. No es, cuando aparece la palabra días o días, estamos hablando de niveles. Y cuando aparece días en plural, estamos hablando específicamente de los 7 días, de los días primordiales. Y los días primordiales, los famosos días de la creación, no representan días de las semanas, representan niveles emocionales. Después de la muerte, de los hijos de Aarón, Moisés le dice que se van a quedar 7 días, en realidad, perdón, ese es el final de la porción de la semana anterior, creo. Sí, fue en la semana pasada, que tienen que quedarse 7 días sin salir de la tienda del encuentro del Mishkan, de donde está el tabernáculo. Durante 7 días se van a quedar ahí. Por eso uno entiende que cuando dice, y fue que en el 8º día Moisés hizo, ¿el 8º día de qué? Es el 8º día después de esos 7 que el sacerdote tenía que quedarse ahí para consagrarse como sacerdote. Y parece lógica, una historia lógica de, como la semana pasada hablamos de 7 días, acá empezamos a partir del 8º día. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Zohar acerca de esto. Porque de entrada sabemos que en Kabbalah, cuando hablamos del 8º nivel o del 13º nivel, cuando sea que aparecen el número 8 o el número 13, se refiere a lo que está por encima de la naturaleza, lo que está por encima de lo natural. Al mundo físico los rigen las 7 sefirot, ¿sí? El concepto de las 7 dimensiones del mundo de Malhut, 7 notas musicales, 7 colores en el espectro, 7 días de la semana, 7 capas de atmósfera para salir al espacio exterior. Y el 8º es lo que está por encima de la naturaleza. Ahora, la semana pasada también explicamos cuál es la diferencia entre, y más que la diferencia, lo grave que es que una persona juzgue la vida o lo que sea basado en la naturaleza, en lo que ve. No lo explicamos en la clase de Zohar, fue parte de la charla de Shabbat. Pero explicamos, leímos una sección del Ari que dice que básicamente que de las peores cosas que un ser humano puede hacer es observar a la naturaleza y basarse en eso para llevar su vida adelante. ¿Sí? Vieron que la gente dice la naturaleza es sabia, hay que prestarle atención a la naturaleza, hasta los diseñadores de interior te dicen, ¿vos querés combinar colores? Nadie combina mejor colores que la naturaleza. ¿Te fijás? Este verde de la planta con ese tono de fucsia de esa flor sí combina, otro no. Entonces la gente se fija en la naturaleza y de hecho uno de los grandes errores que nosotros cometemos es que pensamos que las leyes que aplican sobre nosotros los humanos son las mismas que aplican para el resto de la naturaleza. Y por eso es que nos percibimos a nosotros mismos arraigados a la tierra. Porque vemos que los árboles, vemos que todo lo que crece en el mundo tiene su raíz en el planeta, en la tierra. Y los seres humanos no. Los seres humanos tenemos nuestras raíces en el cielo. El árbol tiene las raíces en la tierra y da frutos en el cielo. Un ser humano es un árbol invertido
que tiene las raíces en el cielo y su trabajo es dar frutos en la tierra. ¿Sí? Completamente lo opuesto de lo que nuestros ojos ven. Y es más, lo grave de utilizar la naturaleza como medio de sabiduría para juzgar la vida es que como nosotros somos los seres humanos que somos porque supimos sobrevivir a la naturaleza, pensamos que es buena. ¿Sí? La única razón por la cual nosotros estamos sentados acá es porque supimos sobrevivir al asesino más implacable que existe en este mundo, que se llama la naturaleza. La naturaleza no es solo sabia, también es una reverenda hija de... ¿sí? No hay ningún aspecto de misericordia en la naturaleza. La naturaleza es puro juicio. No existe el concepto de misericordia. Vos no podés ir y plantar una plantita que te gusta debajo de un pino y el pino va a decir, ¿sabes qué? Como es tan linda esta planta, mi resina no va a quemar a la planta esa. ¿Sí? Tenés una pimienta, una conífera, cualquier cosa que tira resina y no crece nada abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese árbol no quiere que nadie compita por su luz, por su agua. ¿Sí? La naturaleza es puro ego tratando de sobrevivir. Y lo que queda es todo aquello que fue más astuto y más flexible en evolucionar y ganar espacio y lugar sobre las otras especies. Y a nosotros nos parece que no está mal eso, porque somos los más poderosos dentro de ese espectro asesino que tiene la naturaleza. Pero el Zohar explicaba la semana pasada claramente que el usar la naturaleza como medio de sabiduría o de juicio para el cómo deben ser las cosas, aísla a la persona de los atributos divinos que tiene destinado para él. El 8º nivel y el 13º nivel es por encima de lo natural. Lo que nosotros tenemos que buscar en esta Tierra, en este planeta, es lograr establecer un orden sobrenatural. Lo que la gente llama milagros. Eso que la gente llama, ¿por qué los llama milagros? Porque van en contra de lo natural, de la naturaleza. Pero ese es el verdadero orden. La naturaleza que tiene el mundo hoy, con la que nosotros convivimos, es el producto de la caída del mundo. La caída espiritual de los seres humanos con el famoso pecado original, que sabemos que no es, ya lo hemos explicado, no es la historia esta de Adán y Javá comiendo una manzana de un árbol. Esa caída espiritual le quitó a este planeta su aspecto a paraíso. ¿Sí? Eso que era el verdadero orden del planeta, para nosotros es algo sobrenatural, pero ese era el orden. Lo que nosotros tenemos hoy es un mundo que está roto, ¿sí? Que no está funcionando como debería de funcionar. Y fue el ser humano el que lo rompió y ahora nos toca a nosotros hace 5.700 años que estamos tratando de arreglarlo. Ahora, ¿cómo es este mundo arreglado? Este mundo arreglado está más allá de los 7 colores del arco iris. ¿Sí? Este mundo arreglado está más allá de solo 7 dimensiones. ¿Se imaginan lo que haría, no sé, Mozart si le dieras una nota más? Si pudo hacer lo que hizo con 7 notas musicales, si le hubieras dado una nota más, ¿cómo sonaría una sinfonía de Mozart? ¿O de Beethoven o de la bomba tucumana?
Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? De hecho, la luz que nosotros vemos en este mundo es menos de la que era al principio. A todo le falta brillo, definición, a todo le falta una porción de luz que está escondida, que es lo que llamamos el Or Aganus, la luz oculta. Ahora, el octavo nivel es estar por encima de eso, por encima de lo limitado. Y por ende hablar de, y en el octavo día, está hablando, porque también sabemos que los 7 días o los días primordiales de los que se hablan en la Torá, esos famosos 7 días que le tomó a Dios crear el mundo, ¿era omnipotente o no? Si era omnipotente, creó el mundo en un instante, como en 6 días y medio. Pero sabemos que lo creó y literalmente lo que está explicado es que lo creó por 6 días. ¿Sí? Dios creó al mundo, Dios, el sistema, como le quieran llamar, este sistema de emanación, creación, formación y acción, creó este mundo por 6 días, por 6 milenios. ¿Sí? 6.000 años de funcionamiento y un séptimo día de descanso, ¿sí? Un día de quietud. Y ese día de quietud es un milenio de. Ahora, acá estamos hablando de un octavo día, un nivel que va más allá de la naturaleza, incluso de tal vez la necesidad de la corporalidad física en esta tercera dimensión. Y da de pensar que el octavo día es Biná, ¿no? Si saben un poquito de, ¿sí? 7 días es de Geset a Malhut, y ¿qué está por encima de las 7 sefirot inferiores? Biná, ¿sí? Biná, la fuente de toda energía. El Zohar dice lo siguiente al respecto. Y todo está enfocado a esta idea de encontrar ese lugar de quietud en donde el balance de energía es tal y es tan perfecto que no tengo que hacer algo para que algo mejore en mi vida, sino simplemente tengo que poder ver cuán perfecto ya es. Porque parte de lo que nos pasa en nuestras vidas es que estamos buscando, siempre en búsqueda de algo, porque no podemos ver realmente lo que tenemos. ¿Sí? Con el fin de la corrección, con el Gemara Tikkun, cuando las luces brillen enteras, esa persona con la que a lo mejor hoy tenés una relación de pareja que te peleás y que no te llevas tan bien, tal vez es la persona perfecta para vos, pero no lo podés ver, y no solo no lo podés ver, sino que simplemente no podés extraer toda la energía que está ahí disponible. ¿Sí? Y en el momento en el que pensás que porque no estás pudiendo acceder a toda la energía, ahí no hay energía, sonaste. Porque eso te hace pensar que tenés que salir a buscar energía en otro lado, y en el momento que buscas energía en otro lado, estás, por ende, disminuyendo la energía disponible, la que está presente en esa relación de pareja, en ese negocio, en lo que sea, es siempre la misma. Pero nosotros tenemos acceso a esa energía, lo que determina el ancho de banda de cuánto decir. La compañía de Internet tiene acá una línea de fibra óptica acá afuera. ¿Sí? Hay infinita conexión, pero nosotros tenemos solo
30 megas de bajada y 5 de subida acá en este lugar. ¿Por qué? Porque hay un decodificador entre medio, hay un aparato que es un filtro. Ese filtro, ¿sí?, que determina el ancho de banda respecto a lo disponible que hay afuera, es la percepción humana. En el momento en el que percibís que porque vos no estás pudiendo conectar con toda la energía disponible, pensás que es porque no hay energía, eso es literalmente lo que comienza a ocurrir. ¿Sí? En el momento en el que pensás que el sexo debería ser mejor, es en el momento en el que empeora. ¿Sí? Ese es el momento en el que empezás a sentir menos. ¿Por qué? Porque lo estoy tratando de llevar a un lugar práctico. ¿Sí? Mi percepción de la cantidad de energía disponible es mi capacidad de conectar con esa energía. Entonces, sobre el octavo, y venimos hablando desde la semana pasada de la idea de que en el fin de la corrección, todos aquellos que hoy son llamados Israel, todo aquel que tiene algún nivel de deseo de adhesión con el Creador, sea a través de adhesión con la sabiduría, incluso cuando en un principio la mayoría de nosotros tenemos un deseo de adhesión con el Creador, que es un deseo egoísta, porque no tenemos deseo de adhesión solo por... es como que yo te diga, tengo el deseo de, no sé, de ser amigo del presidente de la nación, pero es alguien a quien no conozco hoy. Y entonces, ¿pero para qué tenés el deseo de...? Solo para ser su amigo. Ok, perfecto. Y jamás le pedirías ni un favor, ni nada, o sea, porque lo que vos querés es ser su amigo. Y bueno, pero si ya sos amigo del presidente de la nación, la lógica del ser humano es, tiene que haber algún provecho. Para la mayoría de los seres humanos, la idea de la adhesión con Dios, o con el Creador o con el sistema o lo que sea, es para recibir algún beneficio a cambio. ¿Sí? Yo quiero saber cuáles son las leyes del universo para hacerlas que funcionen a mi favor, no por el deseo de ser de adhesión con esa sabiduría. ¿Sí? Estoy dispuesto a hacer, pero quiero algo a cambio. Y la idea de la redención final, y esta redención final es o global para todo el mundo o individual en cada aspecto de nuestras vidas, es que aquellas personas que hoy tienen ese deseo de adhesión, un día va a ser absolutamente satisfecho. ¿Sí? Van a tener absoluta adhesión, aunque hoy la motivación por la cual lo tienen sea egoísta, porque hay muchísima otra gente que quiere exactamente los mismos medios egoístas, o sea, quiere las mismas cosas para sí mismo, pero no está dispuesto a reconocer en lo absoluto algún tipo de orden divino detrás de la creación. Quieren solo sacarle provecho a la creación, por decirlo de alguna forma. Esa gente que sí tiene deseo del conocimiento, aunque las razones que lo motiven hoy sean egoístas, dice que van a convertirse en un pueblo de sacerdotes. Van a ser los sacerdotes del resto de los pueblos. Dicen que
lo que hoy es Israel va a ser Jerusalén y lo que hoy es el resto del mundo va a ser Israel. Y pareciera, por como está escrito, que es como una especie de profecía en favor de los hebreos, ¿sí? O del pueblo de Israel, que cuando venga este orden final, hay que prender el de este lado nada más. Pero ese está apagado. No, prende el de acá. Pareciera ser como que de golpe toda la tierra va a ser de solo un grupo de gente. Y en realidad no es así. Lo que quiere decir esto de el mundo va a ser Israel y el pueblo de Israel va a ser Jerusalén, es que hoy le llamamos Israel a la persona que tiene deseo de adhesión con Dios, con el Creador, con el sistema, como lo quieran llamar. Pero la mayoría de la gente del mundo no tiene ningún tipo de deseo de ese tipo. Desean cosas físicas. ¿Sí? Cuando sea la redención final, todas esas cosas físicas que esa gente quiere las van a tener. Pero toda la gente que tenía deseo de adhesión con el Creador van a tener los atributos del Creador sobre ellos. Y en ese momento va a ser claro para el resto de los pueblos que es mejor la adhesión con el Creador que cualquier cosa física que ya exista en el mundo. Por eso es que todo el mundo va a ser Israel, es decir, todos van a tener deseo de adhesión con Dios, no porque Dios te da un premio, porque te da los atributos de ser un creador, y va a ser claro de que todos van a querer eso. Ahora, esos que hoy quieren eso, cuando tengan esos atributos divinos, van a tener que saber utilizarlos como los utilizaba un sumo sacerdote del antiguo templo. Va a tener que, de hecho no lo va a poder tener si no va a tener previamente la conciencia de que para la única cosa que quisieras tener la posibilidad de ser como Dios, de ser verdaderamente un creador, es para terminar de corregir y de mejorar el mundo. ¿Sí? Es por el beneficio de los demás, porque vos no vas a tener ningún otro deseo mayor de tener algo más que tener esos mismos poderes. ¿Sí? Los poderes mismos van a eliminar cualquier deseo de otra satisfacción que no sea esa capacidad creadora. Dice, Rabbi Elazar abrió la discusión con el verso que dice, y resultó que en el octavo día, puntos suspensivos. Dice, ¿por qué la Torá menciona el octavo día? Puesto que si sabemos que es en referencia del otro versículo que dice, y no deberás salir de la puerta de la tienda durante 7 días, puesto que 7 días son los días de tu consagración, ¿por qué está escrito 7 días y no en el séptimo día? ¿Sí? Si 7 días son los días de la consagración, una vez que entró el séptimo día y el tipo está consagrado, ¿por qué no dice y en el séptimo día, si dice claramente que 7 días son los necesarios para la consagración? Y continúa diciendo, feliz es la porción que le toca a los sacerdotes. Y esto es algo, sé que tal vez puede sonar como algo fabuloso, pero de quienes están hablando acá, de los Kohanim, de los sacerdotes, el sacerdocio no era una elección de carrera. No es que decías, bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo antiguamente en las familias había
tenían muchos hijos, entonces había que tener un hijo era militar, un hijo era sacerdote, una hija monja, ¿sí? Había toda una programación social. Bueno, estos Kohanim de los que está hablando la Torá, o de los que habla el Zohar ahora, no había elección, no podías elegir ser sacerdote, tenías que nacer en la familia que tenía la casta del sacerdocio, que eran la descendencia de Aarón, ¿sí? Y lo que dice el Talmud y el Zohar es que cuando sea el Gmar HaTikun, el fin de la corrección, todos nosotros vamos a ser Kohanim. Ahora, había una diferencia genética entre los sacerdotes, la familia de Aarón, no había, hay una diferencia genética. ¿Sí? Hace aproximadamente unos 20 años se descubrió que todas estas personas que se consideran por linaje familiar que son sacerdotes, que son Kohanim, literalmente, genéticamente son distintos al resto de la genética, el cromosoma Y de los Kohanim es distinto al del resto de los judíos. ¿Sí? De hecho, se llama el cromosoma Aarón, que creó un montón de controversia en su momento en Israel, porque una vez que se supo que existía esto, el movimiento ultraortodoxo en Israel quería que se pasaran leyes para testear a la gente, para hacerles pruebas de ADN, ¿sí? Porque hay ciertas restricciones con quién un Cohen se puede casar. Entonces, le querían pedir a la gente una prueba de ADN antes de darles una licencia de matrimonio. Pero Aarón no había nacido genéticamente distinto. A Aarón le cambiaron la genética de su cuerpo para hacerlo sacerdote. El Zohar dice que cuando fue ungido como sacerdote, le quitaron las manos que tenía originalmente y le pusieron unas manos nuevas, y que del ADN de esas manos se propagó y mutó todo el resto de su cuerpo. Ahora, estamos hablando de que esta idea de que nosotros vamos a terminar siendo un pueblo de sacerdotes es que genéticamente vamos a ser distintos. Hay la programación que nosotros tenemos hoy, que tiene gran parte que ver con la percepción que tenemos de la realidad, viene de nuestros genes, ¿sí? De toda una programación de memoria celular que va eventualmente, por la revelación de luz que va a ocurrir en el momento del Gmar HaTikun, va a ser reseteada. ¿Sí? Con lo cual, no hay que tenerle miedo a pensar de que, y voy a tener ese poder y realmente voy a dejar de ser egoísta. Sí, porque todo lo que te enseñaron y todo lo que a tu papá le enseñaron y sus abuelos, y a tus abuelos le enseñaron tus bisabuelos, y quien sea que se encargó de programar esa memoria celular que nosotros acarreamos por el mundo, ¿sí? Va a ser borrada a cero. Y parte de lo que queremos ver hoy es de dónde viene esa luz y qué actitud, cómo uno puede hoy, aunque todavía no esté en un nivel global, cómo uno puede traer eso a su propia vida hoy. Porque de hecho sabemos que existe el concepto de estar en la conciencia de Mesías personal, es decir, a un nivel en donde la revelación del fin de la corrección es evidente en tu vida, aunque aún puedas ver que no todo el mundo llegó a ese nivel. Entonces dice, feliz es la porción que le toca a los sacerdotes.
puesto que han sido coronados con la corona del Santo Rey, que quiere decir Zeranpin. Vieron que en la Biblia hay veces que a Dios se lo llama por el nombre Yud-Kei-Vav-Kei y a veces se lo llama con el nombre Aleph Dalet Nun Yud, ¿sí? Adonai, o a veces Elohim, ¿sí? Hay distintos nombres. Cuando en la Torá o en algún texto sagrado Dios es llamado, y nosotros sabemos que no son todos distintos atributos energéticos, no hay un Dios que tiene muchos nombres, ¿sí? Hay solo Dios, no hay nada más que Dios, ¿sí? Hay una parte de Dios que se llama Javier, o una parte de Dios que se llama Lili, otra parte que se llama Laura, ¿sí? Y después en los niveles no encarnados hay una parte de Dios que se llama Mesa, ¿sí? Y en los niveles no encarnados, en los planos metafísicos, fuera de lo que es el juego de la reencarnación y las ruedas del alma, de las que encarnan en personas, hay niveles metafísicos de paquetes de atributos energéticos de esto que llamamos Dios. Cuando Dios en los textos bíblicos es llamado el Santo Rey, se refiere a Zeranpin, ¿sí? Al nivel de la misma forma que cuando utiliza el nombre Aleph Dalet Nun Yud se refiere a Malhut, ¿sí? O el Yud Kei Vav Kei que se refiere a Atzilut, ¿sí? Son distintos, porque si uno lo lee así suena como que muy religioso, suena como que, ¿sí? Y ahí está este Dios que es un rey, que interviene. Son solo paquetes de energía. Dice, dichosa es la porción de los sacerdotes, puestos que han sido coronados con la corona del Santo Rey, que es Zeranpin, no la corona, sino el Santo Rey es Zeranpin. Y su corona, o las coronas, son las luces de Binah. Y el aceite de unción con el que fueron, las luces de Binah y el aceite de unción con el que fueron ungidos. Y por eso es que este aceite sagrado, que no es otra cosa más que la abundancia de las luces de Jochma, las cuales las encontramos en Binah, se activa y humedece las 7 sefirot de Gesed a Malhut, ¿sí? Es decir, un sacerdote, ¿por qué y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ser personas que vamos a lucir constantemente una corona de luces, no literalmente sino que nuestro ser va a estar coronado de luces de Binah, que van a estar llenas de la abundancia del mundo de Atzilut, de Jochma, y llenas de sabiduría. Cuando tengamos eso, a nadie se le va a ocurrir que lo que va a querer es un auto, ¿sí? Me pidieron, hay algunos blogs, porque no se animan a hacerlo en todas partes del mundo, pero hay algunos blogs en donde ya está publicada, porque me pidieron que yo les pase, por favor, cuando estuve hace poquito en Palo Alto, le conté a una gente de Google que en Argentina hay una propaganda de Peugeot en contra de los autos robóticos, ¿sí? Y que el slogan de la publicidad es que nadie te quite el placer de manejar, ¿sí? ¿Qué infeliz tiene que ser la vida de una persona para que el placer provenga de manejar, ¿sí?
qué poca vida tiene que tener una persona para que su placer provenga de manejar. Y que a cambio de ese placer esté dispuesto a permitir que sigan muriendo más de 1 millón de personas por año atropelladas por un auto. ¿Sí? ¿Qué tan poca cosa tiene que ser la vida de alguien para que compre la idea de que nadie me quite el placer de manejar? Bueno, cuando tengamos esa corona con esas luces encima nuestro, ¿sí?, lo que menos se nos va a ocurrir es querer incluso transportarnos en un auto. Y es una publicidad que no es una publicidad de Peugeot internacional, porque la buscamos, cuando les conté que está esta publicidad, la buscamos por todos lados y no la podemos encontrar. Y recién hace poco está en YouTube, que les pude pasar un link. La vieron, ¿no? La que muestran que los autos robóticos son estúpidos, que pisan pozos, que se embotellan y no saben cómo salir de un embotellamiento, ¿sí? Todas cosas que no suceden con el auto robótico. O sea, porque el auto robótico siempre frena con la misma distancia de todo el cuerpo del espacio que ocupa todo el auto para poder maniobrar y salir de... Sí, no, nunca han chocado, los chocan. Humanos los chocan. No es, porque todavía hay otros que están siendo manejados por humanos. El momento en que no hayan autos, no hace falta eso. No es... Entonces dice que, y cuando una persona está en ese nivel, de estar en ese nivel de sacerdocio, dice, todas sus sefirot están húmedas, llenas de, ¿vieron? Yo me lo imagino como un bizcochuelo cuando está lleno de almíbar o de... ¿sí? A diferencia de una torta seca, así. Es como comer una torta en Inglaterra o en un país latino, ¿no? No sé si alguna vez comieron una torta en Inglaterra. Se requiere de mucho líquido junto para poder tragar el... Dice, porque estas sefirot, dice la parte emocional, dice, cuando la persona está en ese nivel del sacerdocio, están ungidas del sagrado aceite de Biná. Estas 7 lámparas, que llamamos las 7 sefirot, se iluminan o se encienden gracias a ella, a Biná, y a este aceite sagrado que proviene de ellas. Dice, por eso es que está escrito durante 7 días, o léase durante 7 milenios, o el tiempo que le tome a una persona tener sus emociones húmedas, ¿sí?, llenas de inteligencia. La luz de Jochma, ungiendo las sefirot emocionales, es que tu emoción esté húmeda de inteligencia, que no puedas sentir una carencia emocional. Dice, por eso está escrito, durante 7 días estarás ahí hasta que seas consagrado. ¿Sí? Hasta que no vas a estar ahí. ¿Dónde es ahí? Acá. O en ese problema con tu socio, o en esa discusión de pareja, o en un conflicto de pareja, que el principal conflicto de pareja es la no pareja. ¿Sí? El principal conflicto de pareja que experimenta la gente hoy es la falta de pareja. Es decir, en el área que se llama la pareja, tienen un conflicto que es
el no atraer a una pareja. El tiempo que sea, vas a tener que estar ahí hasta que estos 7 días sean completos. Pero una vez que te consagres, y hoy nos pasa que estamos consagrados en un área de nuestras vidas y en el exilio total en otra. Pero como solo hacen falta 7 días y hay 54 semanas en el año, podés atacar 52 semanas, perdón, estoy pensando por las parashot de la Torah. 52 semanas en el año, podés atacar 52 áreas de tu vida por año para mejorar, ¿sí? Y si hicieras una por año también es suficiente. Ahora, Rav Ashlag, esto es un comentario que Rav Ashlag agrega al texto original del Zohar. Dice, esto entonces quiere decir, por 7 días estarás ahí hasta ser consagrado. Es decir, que 7 días son las 7 sefirot en las cuales Binah está incluida. ¿Sí? Esto es distinto a lo que... Ahora, porque Rav Ashlag no nos va a decir algo de cómo era con los sacerdotes en el templo en Jerusalén o en el desierto. Porque a mí, ¿qué me importa lo que le pasaba a Aarón o a quien sea? A mí lo que me importa es mi vida. Ahora, lo que sea que Aarón tenía que hacer, seguramente lo habrá hecho. Y si no lo hizo después uno de sus hijos. Y a mí lo que me importa es hoy. Entonces, y siempre que Rav Ashlag habla y explica algo, no es por la fascinación del conocimiento. Nunca es para que sepamos más de lo que pasaba. ¿A quién le importa lo que pasaba hace 3.500 años? ¿Sí? Entonces, si Rav Ashlag agrega algo, es porque esto es lo que aplica hoy. Y lo que Rav Ashlag dice es que en estos 7 días de consagración para nosotros, Binah está incluido. Dice, y consagrarán sus manos con el aceite sagrado. Y dice, y de esa forma es como pasan la abundancia de Jochma a las 7 sefirot de Zeir Anpin. Pero nosotros sabemos que en Zeir Anpin no hay 7 sefirot, hay 6. A las 7 sefirot de Zeir Anpin, que incluyen a Binah. Dice, acá sigue, eso lo dijo Rav Ashlag, acá sigue el texto original del Zohar, que dice, ya hemos aprendido que hay solo 6 días, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y que estos 6 días están incluidos en Binah, como Binah es la que emanó los Zeir Anpin, ¿sí? Estos días, o la energía de Zeir Anpin, tenía que estar comprendida en Binah. Si no, ¿cómo pudo? Sabemos que Binah se formó por el ¿cómo se dice? Vacuum. Por el vacío que el Creador emanó a Jochma. ¿Sí? Y Jochma, porque era lo más cercano al Creador y era casi idéntico en esencia, porque todo lo que uno crea siempre es muy parecido a uno, y por eso es que en lo que uno ha creado es donde uno puede ver cómo es uno. ¿Sí? A ver si puedo trabar esto acá, que no me tire.
el Creador emanó a Binah, a Jochma, perdón, y Jochma era prácticamente idéntico al Creador, es decir, puro deseo de dar, ¿sí? Nada de deseo de recibir. Pero había nada o un infinito de vacío que era el espacio que había quedado en la separación entre la luz y la vasija. Y ese vacío producía una succión. Y lo único que existía dentro del nuevo sistema era Jochma. Y Jochma tenía un tremendo deseo de dar, pero no tenía qué dar, ¿sí? Porque primero necesitaba recibir del Creador. Necesitaba recibir para tener qué dar. Y no tenía deseo de recibir, no era su esencia el deseo de recibir. Pero lo que finalmente Jochma, viendo el vacío que había detrás, hizo, dijo, bueno, voy a recibir si es que el paso de la energía del Creador a través mío pueda influenciar lo que ocurra más abajo. Por eso es que finalmente Jochma se convierte en el Makshevet Abriá, el pensamiento del mundo de Briá. Es el pensamiento de la creación. Todo lo que fue creado se creó bajo la inteligencia de Jochma, porque toda la luz pasó a través de Jochma, pero también lo que generó Jochma fue el pensamiento de que haya otra entidad creadora, que es Binah. ¿Sí? La idea de Makshevet Abriá también quiere decir, es el pensamiento creador, pero es el pensamiento de Binah. El que tuvo la idea de crear a Binah fue Jochma. Como, ¿sí? Dejemos que alguien haga el trabajo, yo lo único que quiero es que la luz pase a través mío para influenciar. Por eso el máximo nivel de recepción que el humano tiene en el mundo físico es el de recibir toda la abundancia del mundo infinito, pero no para sí mismo, para influenciar con eso. Ahora, cuando tenés esa abundancia, que es una abundancia de inteligencia, no abundancia solo física, esa misma inteligencia en esa abundancia te lleva a querer solo influenciar respecto al nuevo insight, a la nueva revelación de energía que recibiste. Cada vez que la persona recibe un nuevo paquete de conocimiento, no es que dice, bueno, ahora que sé esto voy a hacer otra cosa. No, quiere demostrar que eso que él pensó puede hacerse algo físico. ¿Sí? A nosotros todavía, como nos quedan un montón de aspectos de corrección, seguimos todavía midiendo si hay beneficio a cambio. ¿Sí? Todavía lo hacemos con algún deseo de, pero la evolución final es recibir solo para influenciar, que no es lo mismo que recibir para dar. Porque uno puede recibir la luz de Jochma manifestada de una forma en particular e influenciar con una manifestación distinta de esa misma luz. Es decir, una persona puede recibir dinero, por ejemplo, que es una manifestación de la abundancia de la luz de Binah y de Jochma, y puede, con el poder que le da ese dinero, influenciar dando clases. ¿Sí? Un ejemplo muy claro. Bill Gates tiene una fundación que recibe miles
de millones de dólares de otros filántropos para hacer ciertas inversiones de impacto humanitario que son casi lo mismo que el dinero mismo. Es decir, una vacuna y el dinero es prácticamente lo mismo. Pero el hecho de que él pueda canalizar esa cantidad de dinero hace que, y es un poder que se lo dio el éxito económico que tuvo en este mundo, hace que otras personas quieran aprender de él. Y lo más poderoso que él hace no son las vacunas. Lo más poderoso que él hace es poder hacer que un tipo como Warren Buffett le dé 50.000 millones de dólares. Hay muy poca gente en el mundo que puede influenciar a Warren Buffett. ¿Sí? E influenciarlo para que pierda la mitad de su dinero. ¿Se entiende? Es fácil desde un lugar de éxito influenciar a alguien para que ganemos dinero juntos, pero es muy difícil influenciar a alguien que tiene 100.000 millones de dólares para que te regale 50.000. ¿Sí? Y no crean que porque tiene otros 50.000 es más fácil regalar, porque generalmente es al revés. Cuanto más dinero tiene la gente, en lugar de pensar en porcentajes, piensa en cantidades. Entonces dice, pero si yo ya di 100 millones de dólares, 100 millones de dólares es mucha plata. Bueno, sí, pero no es ni el 1% de, bueno, pero es 100 millones. ¿Sí? No, pero tendrías que dar el 10%. ¿Sí? Eso serían 10.000 millones, ¿sí? No 100 millones. No, ¿cómo vas a dar 10.000 millones? ¿Sí? En cambio, para una persona que tiene 100 pesos, dar 10 pesos de diezmo no es tan difícil. Entonces, la idea de la recepción no es necesariamente, no es recibir para dar, es decir, me das agua, así yo puedo dar agua. No, el que yo tenga agua me da la capacidad de poder hablar 1 hora más, a pesar de, para detrimento de ustedes. ¿Sí? Pero es así, este recurso que yo tengo puede ser para sentirme bien o puede ser para influir. ¿Sí? Y todo es así. Todo lo que una persona recibe lo puede recibir para influenciar. Y no quiere decir recibir para dar. No es que yo tengo que tener agua y como tengo agua tengo que compartir el agua. Y si no tuviera agua no pudiera... ¿Sí? Si yo tengo agua para hablar media hora más, les puedo decir cómo ir a buscar agua. ¿Se entiende? Parece que fuera... parece tonto el ejemplo, pero la mayoría de la gente piensa que eso que pueden hacer por el mundo todavía no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Entonces están esperando primero a tener el dinero para poder hacer eso mediante lo cual él puede influenciar a la sociedad, al resto del mundo. Si tenés una idea y un deseo de influenciar a la sociedad, a tu familia, al resto del mundo, a lo que sea, fíjate qué tenés. Y con eso que tenés, con eso se puede. ¿Sí? Y cuando empieces a hacerlo con eso que tenés, tal vez también te llegue dinero y te llegue otros medios que pensás que son estrictamente necesarios para hacerlo. ¿Sí? Pero lo que hace la gente es que construye un ideal de cómo tendría que ser para hacer por el otro. Y lo construye con una vara bien alta para asegurarse de tener la excusa de no hacer por el otro porque no están dadas las condiciones.
Entonces dice, como las otras 6 sefirot están comprendidas en Binah, se considera como que ella es parte de Zeir Anpin. Y los 7 serían Binah, Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod de Zeir Anpin. Entonces, ¿qué nivel es el 8º día? Malhut. ¿Sí? En donde tienen que empezar a ocurrir cosas sobrenaturales es acá, en este mundo físico. El salir del lugar en donde se tiene que manifestar toda esa luz de Binah es acá. Dice, y por eso es que dice que entonces la congregación de Israel, la cual es llamada Bat-Sheva, que quiere decir la hija de 7, Bat-Sheva quiere decir hija de 7, la hija de las 7 sefirot superiores es Malhut, es este mundo y es nosotros. En donde tienen que empezar a ocurrir cosas sobrenaturales, es en nosotros. ¿Cómo es algo sobrenatural en nosotros? Es algo fuera de lo que somos hoy. Fíjate cuál es tu naturaleza hoy y hace algo por afuera de tu naturaleza. ¿Cómo se logra la precipitación de estas luces al mundo, aunque sea para que en tu vida sea una vida de la redención final del caos? Fíjate cuál es tu naturaleza hoy, hace algo distinto. ¿Sí? Lo que sea que te dice tu instinto, eso no es. ¿Sí? Lo que sea que te enseñó tu mamá y tu papá, tu abuelo, eso tampoco. ¿Sí? Lo que sea que esté más allá de tu naturaleza. ¿Sí? Por ahí la milla extra, ¿hasta dónde estás dispuesto a poner el cuerpo? Bueno, un nivel más. ¿Sí? ¿Hasta dónde estás dispuesto a recibir por otro sin pensar en vos mismo? Un día más. ¿Sí? Prolongarlo un día más. Algo que sea fuera de lo que es natural. ¿Hoy sentís miedo? Jugá al temerario. ¿Sí? Salí de tu naturaleza. Porque si te fijas para atrás, vas a ver que todos los patrones de las caídas anteriores están fundadas en tu naturaleza. Ahora dice esto, dice, en todas las ocasiones arriba, algún tipo de acto debe ser llevado a cabo abajo. Por eso es que, si bien Aarón entendía que lo que él tenía que hacer era una rectificación interna, de quedarse 7 días sin salir de esa evaluación, o sea, a Aarón a lo mejor le tomaba un día hacerlo, el tiempo que sea, pero también sabía que tenía que hacer algo durante 7 días, como por ejemplo no volver a su casa, no salir, quedarse en ese lugar sagrado. Y ese lugar sagrado no es necesariamente un edificio, ¿sí? Es encontrar un lugar de santidad y sostenerlo y desde ahí buscar, examinar las emociones.
el centro de la Torá en versículos dice: Moisés indagó e indagó sobre la ofrenda Hatat que habían dado los hijos de Aarón. Había una ofrenda que le dijeron en ese día que era Rosh Hodesh, los sabían que era el primer día de Nisan, que es el Rosh Hodesh que viene ahora, que como tiene que ver con la programación de todo el año, lo primero que tenían que hacer era traer una ofrenda de expiación en nombre de todo el pueblo. Y había una parte de la ofrenda que los sacerdotes la podían comer. Y por lo que se enojó Moisés y los cuestionó a los hijos de Aarón, fue porque comieron la carne de la ofrenda fuera del santuario, fuera del lugar sagrado. ¿Sí? Y básicamente lo que les dice Moisés es muy simple. O sea, el por qué los cuestiona o pareciera como que se enoja. Les pidieron que traigan una ofrenda para expiar cualquier desconexión de todo el pueblo. Y la trajeron a una ofrenda, que es la ofrenda más sagrada, a un lugar sagrado a ofrecerla. Y ahora que les toca comer de la ofrenda, van y comen en cualquier lado. ¿Sí? Es decir, les está diciendo, o sea, el resto de la gente no puede comer adentro del tabernáculo, adentro de la tienda del encuentro. ¿Sí? Solo entra una persona que no es de la tribu de los sacerdotes o de Leví si viene a traer una ofrenda, pero no se sienta a comer ahí. Ahora, ustedes son las únicas personas que pueden comer dentro de la tienda, del templo, y van a comer afuera. Hay un mensaje que es muy importante detrás de esto. ¿Sí? Ustedes son la gente que tiene acceso a comer. Ya sabemos qué quiere decir comer. Lo explicamos hace 2 clases de Zohar atrás. ¿Tienen acceso a comer de un lugar sagrado y prefieren ir a la parrilla de la esquina? ¿Sí? O sea, tenés acceso y tiene que ver con todos los niveles esto, desde la importancia que tiene de designar un lugar sagrado. Por ejemplo, tenés una mesa en tu casa en donde comes, ¿tenés que comer en la cama? ¿Sí? Si tenés un lugar que, ¿sí?, en la cama ponés copas de cristal, un candelabro, un mantel y todo esto, no. ¿Por qué? Pero en la mesa sí. ¿Por qué haces esa diferencia entre la mesa, la cama y la mesada de la cocina? ¿Sí? ¿Te pones, armás una cena de gala en la mesada de la cocina? No. Entonces, si tenés un lugar el cual en tu mente está consagrado, porque si no lo tratarías de una manera especial a la mesa de la cocina, a la mesa donde te sentás a comer. Si en tu mente lo tenés como un lugar consagrado para comer, ¿por qué vas a comer en otro lado? ¿Sí? Si lo que sea, si consagrás un lugar para dar clases de Zohar, ¿sí? Lo que sea, miren lo que les voy a decir. O sea,
yendo al máximo de la locura, ¿podés ir a la clase de Zohar en el mismo auto que vas al cabaret? No, este tipo está loco. No, no. Si vos tenés objetos y cosas y las consagrás a un uso, a un determinado uso, ¿podés también al mismo tiempo usarlas para la clipá? ¿Sí? O sea, tenés una copa de kiddush, que la usás todas las semanas para hacer kiddush en Shabbat. Y ahora querés tomar leche con Nesquik. ¿Sí? No porque tenga algo malo la leche con Nesquik, pero usás la copa de kiddush. Es raro, ¿no? Bueno, es lo mismo con todo lo que tenemos en nuestra vida. Y si sí te da lo mismo, hay que investigar por qué. ¿Sí? ¿Cuál es el...? Hay que averiguar por qué no podés distinguir si es porque ves sagrado en todo o porque solo te da lo mismo. ¿Sí? Cuando veas sagrado en todo, te va a dar lo mismo hacer kiddush con el vaso de vidrio o con la copa de kiddush o con... ¿sí? Pero hay que ser honesto con uno mismo, ¿eh? Esperen un segundo. Sé que es tarde, pero esta porción es... Ok. Está fuera de orden lo que voy a leer, porque esto es... lo anterior era empezaba con el capítulo 30 del Zohar de esta semana, pero a propósito lo puse en este orden. Ahora en el versículo 15 del Zohar de esta semana, dice, Rabbi Elazar dijo, Rabbi Elazar es el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? ¿Por qué es que el santo, bendito sea él, es tan particular respecto a los tzadikim, a los justos? Y él respondió, dice, él lo hace y él toma nota también de sus errores. O sea, es decir, él los trata de una manera particular, pero también toma nota de sus errores. Puesto que él desea elevar su santidad, la santidad de los tzadikim, de los justos. Y cuando hablamos de él, de Dios, no hay un Dios que está viendo quién es justo y quién castiga. Estamos hablando del sistema. Cuando se habla acá de Dios, del Yud-Kei Vav-Kei, este sistema de emanación, creación, formación y acción, no perdona a nadie. No hay... al revés, para el justo, el castigo, por decirlo de alguna forma, del sistema es mucho más inmediato. Una de las cosas que deberían de experimentar si están aprendiendo y están asimilando el conocimiento de la Kabbalah es que cada vez la consecuencia es más rápida. ¿Sí? Si estás estudiando Kabbalah y te está funcionando estudiar Kabbalah, el tikkun se acelera. ¿Sí? Pensás en una cosa, y ¡pah! Viene la cachetada casi en el acto. ¿Sí? Cuando antes había un tiempo. ¿Por qué? Porque parte de la esencia de estudiar Kabbalah es eliminar al Satán, eliminar al ángel de la muerte. Y la razón por la cual hay todo un esfuerzo del lado de la clipá en que haya la mayor cantidad de tiempo posible entre la causa y la consecuencia, ¿sí? Hay una inversión de energía constantemente puesta en las personas que no tienen un despertar espiritual, en que haya un periodo de tiempo lo más grande posible entre la causa y el efecto para que no puedan ver la relación.
¿sí? El crecimiento espiritual, indefectiblemente, te lleva al cachetazo inmediato. ¿Sí? Estás pensando, voy a ir a hacer esto y van a ver y les voy a decir, ¡pah! ¿Sí? La bofetada en el... Ahora, sigue, ¿no? Porque entender esto es importante para entender cuál es la diferencia entre Israel, que tiene que convertirse en sacerdotes, y el resto de la gente del mundo. Dice, ¿cuántos mensajeros tiene el santo bendito sea Él? Dice, y cuando es necesario, los manda a todos juntos, hasta las bestias, hasta las bestias salvajes sirven de mensajeros para cumplir con su misión. Y por eso es que está escrito en Vaikra 26:19, y enviaré bestias entre ustedes para que se roben a sus niños. Esto viene de una sección en donde hay una serie de maldiciones que no es que es Dios diciendo les voy a castigar, esto, lo otro, sino es simplemente fíjate cómo son las leyes de causa y efecto. ¿Sí? Y es increíble porque de todas las cosas que están puestas como las posibles maldiciones, todas pasan hoy en el mundo. ¿Sí? De una forma u otra. Y simplemente la Torah es un sistema de alerta temprana. ¿Sí? No es un Dios que amenaza, es al revés, es, mirad, te informo, tales y tales cosas tienen tales y tales consecuencias. Vos después fijate qué querés hacer. Pero lo importante es saber que el sistema es implacable, porque el sistema funciona a través de la naturaleza. ¿Sí? Lo sobrenatural, es decir, siempre que la persona está actuando bajo su naturaleza, todo el sistema puede servir como mensajero de karma o de tikkun. Y hay un beneficio en el salir de la naturaleza, ¿sí? En el octavo nivel. Dice, y hasta puede pasar, como dicen en Deuteronomio 28:49, dice, el Creador puede traer, o Hashem, en realidad dice Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, el sistema puede traer a toda una nación en contra tuyo. ¿Sí? En contra de una persona. Todo, ¿se imaginan? O sea, toda una nación en contra tuyo. Incluso si tiene que venir de la otra punta de la tierra. Rabbi Elazar preguntó, ¿y entonces el santo, bendito sea él, utiliza a alguien de Israel como mensajero? ¿Sí? Puede ser de que el sistema utilice a alguien que tiene deseo de adhesión a uno de nosotros para ser mensajero contra otra persona. Qué pregunta, ¿eh? Dice, Rabbi Elazar preguntó, ¿puede ser entonces que el santo, bendito sea él, utilice a una persona de la congregación de Israel como mensajero también? Y él contesta, sí. Puede ser que el justo, que los tzadikim, sean puestos para castigar a los débiles, pero no un débil de Israel contra otro débil de Israel.
Dice, a menos que lo que ocurra sea accidental. Por eso está escrito, y si un hombre no está acechando y esperando al otro, entonces Elohim, que es el nombre de Dios que representa juicio, puede permitir que esto ocurra, de que un débil lastime a otro débil, ¿sí? Pero no porque él lo esté acechando a la otra persona, es decir, diga, yo le voy a enseñar. ¿Sí? Solo un tzadik, dice, solo un justo puede aleccionar o castigar a otra persona débil dentro de Israel. Solo un tzadik. Y ahora está la pregunta es, si alguna vez conocieron a un tzadik que se autodenomine el tzadik. ¿Sí? Es decir, incluso si sí puede ocurrir de esta forma, es prácticamente, en la práctica es imposible porque no hay una persona que diga, bueno, yo sí soy un tzadik y puedo... ¿sí? Porque ya el simple hecho de que se autoconsidere un tzadik ya lo empieza a descalificar como tal. Entonces dice, puede suceder que accidentalmente alguien de Israel, de los débiles de Israel, lastime a otro débil de Israel, pero es porque el nombre de Dios Elohim, es porque había un juicio pendiente sobre el otro, ¿sí? Y pasa a través de una tercera parte, ¿sí? Interpuesta entre ese juicio y el que lo tiene que recibir. Se entiende, ¿no? Que hay otra sección donde pero es demasiado brutal. Hay una sección donde la Ari explica qué quiere decir esto. Y explica qué tan grave es cuando adentro de Israel alguien dice, yo le voy a enseñar. ¿Sí? Yo le voy a enseñar al otro. ¿Sí? Y la persona decide ejercer juicio sobre el otro. Dice, porque cuando es así, cuando es un accidente y la persona no lo hizo porque estaba acechando al otro, pero terminó lastimándolo, incluso hasta matando a alguien, el nombre Elohim, el atributo de juicio del sistema, permitió que eso ocurra para castigo de los dos, para castigo del que sin querer hizo ¿sí? y para el que tenía el juicio sobre él. ¿Sí? Dice, tanto el que murió como el que mató, los dos están siendo castigados a través de ese accidente. Entonces, está conmocionado Rabbi Elazar y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces, esto quiere decir de que el Creador usaría, aunque sea en estas circunstancias extremas o extrañas, usaría a alguien de Israel para ser un mensajero y ejecutor de juicio de la misma forma que un idólatra. O sea, ¿le da lo mismo uno que otro? Y no sé quién es el que está el que le está contestando, pero le dice, ¿tu papá nunca te explicó cómo funciona eso? ¿Sí? Rabbi Shimon nunca te explicó. Y dice, no, en realidad nunca le pregunté. Y dice, entonces, quien sea que le está respondiendo, creo que es Rabbi Pinjas, porque en la sección anterior la conversación era entre ellos. Rabbi Pinjas Ben Yair, el suegro el abuelo del que está preguntando, ¿no?
Dice, él abrió la discusión diciendo, cuando él está quieto, ¿quién puede condenarlo? Esta es una frase, una pregunta que aparece en Job 34:29. Dice, cuando él está quieto, él refiriéndose a una persona, ¿quién puede condenarlo? Cuando él está quieto, quiere decir, cuando el santo bendito sea él, le da quietud a un hombre, quietud, ¿sí? Le da tranquilidad a un hombre, nadie está autorizado a lastimarlo o a hacerle mal. ¿Sí? Cuando una persona está tranquila, ¿sí? y encuentra un lugar de quietud, nadie tiene permiso a... No hay leyes no hay leyes de juicio, no hay nada que pueda caer sobre la persona. Es decir, es lo que nosotros decimos cuando la persona está entera emocionalmente, ¿sí? No tiene ansiedad, no está pensando y qué va a pasar, no tiene incertidumbre del futuro, Dice, cuando a la persona se le ha dado quietud, dice, nadie tiene autorización de lastimarlo o hacerle el mal. Ahora bien, dice, cuando él, el creador, esconde su cara, ¿quién lo aguante? Dice, cuando se esconde su cara, quiere decir cuando el creador ha sacado su providencia de encima de alguien. El creador utiliza, siempre que dice el santo bendito sea él, se refiere al nombre Yud-Kei Vav-Kei. ¿Sí? Cuando dice Akadosh Baruj Hu en el Zohar se refiere al nombre Yud-Kei Vav-Kei. Es decir, cuando la persona se desconecta, cuando la persona tiene esa... Y ojo que la quietud puede ser el tipo trabajando 20 horas por día. ¿Sí? Pero desde un lugar de quietud, de entereza emocional, de saber que el tipo va a hacer eso y va, y va, y va, y va. Dice, pero cuidado, que eso es peligroso, que va. ¿Mm? Desde ese lugar de quietud no hay nadie que lo pueda lastimar y la persona lo sabe y lo siente y no importa, va. Y nadie lo lastima. Incluso cuando tratan de complotar contra eso que a lo mejor la persona está haciendo, lo que sea, nada lo puede perjudicar. Dice, pero cuando la cara se esconde, ¿sí? ¿Quién aguanta lo que se viene? En el momento que la persona, por las razones que sea, de aquí abajo, deja de mirar la cara de Dios allá arriba quiere decir el mundo de Atzilut, cuando no tiene un propósito, cuando no tiene, ¿sí? Cuando no tiene inspiración en su vida, ¿quién puede soportar los juicios y las cosas que se vienen sobre la persona a la que le falta esa entereza o esa quietud? Dice, ahí en ese momento, cuando la persona se le escondió la cara de Dios, dice de Yud-Kei Vav-Kei o del sistema, no sé si saben que una de las grandes lecciones que sale de esta porción es que dice que cuando Aarón se enteró que sus dos hijos mayores, ¿sí? que eran los más elevados espiritualmente, Nadab y Abiú, murieron por traer esta ofrenda, dice, Aarón se quedó callado, hizo silencio. Y si bien Rashi explica que en realidad estaba llorando, pero cuando Moisés le dijo que sus hijos eran mucho más elevados que ellos dos, que Aarón y Moisés y que todo el resto del pueblo de Israel,
él se quedó tranquilo de que no era porque habían hecho una transgresión, sino porque fueron ellos elegidos como ofrenda y no la ofrenda misma. Y sabemos que detrás de esto de que dice de que se quedó callado, es decir, tranquilo, es porque entendió que no era injusto lo que estaba pasando. Que si había pasado era porque tenía que pasar. Una de las principales razones por las cuales la persona deja de ver la cara y se le empieza a derrumbar el mundo encima es porque piensa que lo que está pasando es injusto. En el momento que una persona piensa, esto es injusto, se le acaba la quietud, ¿sí? Porque empieza por algo chiquito que dice esto es injusto y ahora empieza a darle entidad a que el mundo tiene injusticias. Entonces ahora que piensa que el mundo tiene injusticia, empieza a haber injusticia en todos lados. Y es un imán de juicio, porque él ahora está juzgando todo el tiempo que las cosas que suceden son injustas o incorrectas o lo que sea, y atrae cada vez más de eso mismo. Dice, y sobre una persona que dejó de ver la cara, todos pueden ser mensajeros para él, excepto alguien de Israel. ¿Sí? Excepto alguien de Israel, porque sobre aquel que decide, escuchen esto, porque sobre aquel que decide ser él quien ajusticie a otro de Israel, es de quien está escrito, aquel que se pone por encima de otro para su propio mal. ¿Sí? Aquel que se pone como líder, esto es una cosa que viene ahora les digo exacto de dónde viene. Hay toda una explicación que no voy a entrar en los detalles porque es muy larga, pero tiene que ver con el concepto de la derecha y de la izquierda. Que una vez que una persona evolucionó lo suficiente como para reencarnar con un alma y un cuerpo que en la memoria de ese cuerpo tenga el deseo de adhesión con el Creador, es decir, que sea parte de Israel, está alimentado desde la derecha. Y en el momento que la persona elige ponerse de la izquierda para juzgar al otro, y sobre todo para juzgar a alguien que es de su mismo equipo, que es de la derecha, esperen que busco Entonces es muy larga esta sección, no lo encuentro exactamente, pero dice pobre de aquel que es de la derecha y se corre hacia la izquierda para aleccionar al otro. Dice, sobre él es sobre quien está escrito aquel que se designa por encima de otro para su propio mal. La persona, siempre que una persona toma un lugar de ventaja, piensa que es en detrimento de a quien se le está sacando ventaja y en favor de él. Pero la idea de ponerse en posición de aleccionar al otro es una idea implantada para castigar a esa persona, al que se pone en posición de superioridad ante el otro. ¿Sí? Cuando una de las cosas que le sucede a alguien que necesita que le llegue un juicio severo a su vida es que le llegue la idea de que él está en una posición en la que puede aleccionar a otro que también es de su mismo equipo, ¿sí? Que es de la derecha. Y está puesta esa idea solo para que lo haga y desate
las leyes de causa y efecto y le caiga el juicio que le tiene que caer. Que también tiene que ver con lo que decíamos en Shabbat, que una persona puede decir, ok, yo no me presto para ser quien juzgue al otro, para enseñarle al otro una lección. ¿Sí? Y de esa forma la persona no está haciéndole el mal al otro, se está salvando él mismo del juicio. O sea, ahí transmutó el juicio que tenía sobre él, no sobre el otro. Para el otro es solo una lección para su ego. ¿Sí? Es solo para ver si limpia un poco de su ego. Pero para el que ejerce ese lugar de yo te voy a hacer perder tu ego, para él es el castigo. ¿Sí? Y se le mete la idea de que tiene la capacidad o la posición de hacerlo solo para que le llegue un castigo que le viene de otras áreas de su vida, pero necesita que él haga una acción física que lo detone. ¿Sí? Y ese es el momento. Ese es el momento en donde indagás e indagás. Ese es el momento en donde encontrás la columna central. ¿Sí? ¿De qué se trata esta idea de que el punto medio de la Torá sea la palabra indagar? Indagó e indagó. ¿Ok? Si te vino ganas de aleccionar a alguien, el mismo esfuerzo, la misma cantidad de intensidad de energía que tenés enfocada en eso que querés hacer, indagá primero y tratá de poner la misma cantidad la misma lupa o el mismo juicio sobre vos mismo para que no te permitas ejecutar ese juicio sobre el otro. Ese es la entrada al punto medio y al disolver la estupidez del mundo físico y poder ver la luz que hay detrás de todo, o es la puerta del abismo. Esos son los momentos. Esos son los momentos en donde la persona entra en el fin de la corrección, en el Gmar Tikkun, y obviamente es cuando es un esfuerzo sobrenatural el no hacer lo que sentís que tenés ganas de hacerle al otro. Porque en el momento en el que alguien de Israel se paró del lado de la izquierda, no hay ni raíz ni fondo. ¿Sí? Porque como Israel está sostenido por la columna derecha, sobre la derecha tiene su raíz, que es Atzilut, ¿sí? Y tiene Netzach, la permanencia. Sobre la izquierda, lo único que tiene es el fin de la luz, Hod, ¿sí? La caída, que le va a dar todos los atributos de Hod, que es la humildad. ¿Sí? Nada es más efectivo para promover la humildad de una persona que el fracaso mismo. Y Besat Hashem, estamos ya en víspera de Pesaj, de salir una vez más de algún nivel de esclavitud que el año pasado no veíamos, y que como ya salimos de un cierto nivel el año pasado, este año nos va a ser más fácil ver otro nivel de esclavitud que antes no veíamos. Y Besat Hashem, la elección va a ser la búsqueda de este octavo día, la búsqueda de este lugar de estar todos en un mismo equipo del lado de la derecha. El mundo tiene mucho peso en la balanza del lado de la izquierda. Mucho peso. Y que alguien que es parte de Israel se postule para ir a
ponerle un poquito más de peso al lado izquierdo, no llegamos más de esa forma. Así que Besat Hashem en la elección en la elección personal de quedarse del lado de la derecha, del lado del sacerdote, de Gesed y de Jochma, ¿sí? del Cohen, esa es los foundations, ¿cómo se dice? Esas son las fundaciones de esa vida tranquila que buscamos. Aunque esa vida tranquila que buscamos implique trabajar 20 horas por día. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Brevemente, cortamos.